quiero dar la bienvenida a todos, a nuestros invitados especiales y a toda la gente que se ha reunido hoy en este Jueves Libre, que es una actividad que organiza Fundación País justamente para tener espacios de hablar de arte y cultura. En este jueves vamos a hablar de un tema muy importante, que es un trabajo también que está haciendo Fundación País, que es una campaña que se llama Compartes Iguales. Pero antes de empezar con nuestra actividad, queremos proyectar un video a modo de introducción para que veamos más o menos un contexto sobre este tema. Siempre hablamos de todo lo que nos da la cultura. Hoy hablaremos de cuánto nos necesita. La razón, el COVID-19. Esta estrella de la muerte, como retrata The Hollywood Reporter, que ha llevado al abismo a las industrias culturales. Es cierto que, per se, la cultura es una superviviente que aún siente el golpe financiero de 2008, pero el bloqueo que hoy padecen no tiene precedentes. El virus no solo ha cancelado sus eventos o cerrado sus lugares físicos, como librerías, teatros y museos, sino que ha hecho caer todas las cadenas y procesos desde la estructura editorial hasta las producciones audiovisuales. Por reflejarlo en números de varios sectores y países, esta crisis sanitaria ha hundido en un 70% la venta de libros físicos en Argentina. Ha provocado que un museo como el Met de Nueva York considere pérdidas de al menos 100 millones de dólares y que el Prado de Madrid tenga pérdidas de un 70% al no ingresar 1 millón de euros por cada 15 días de cierre. Es en España donde más de 300 rodajes se han parado y el 80% del tejido musical se siente en peligro. Mientras que en Estados Unidos y en Chile el 62% de los artistas se han quedado sin trabajo y el 85% lo ha perdido en el sector escénico respectivamente. Esto ha sido un problema grave económicamente para todos los compañeros artistas urbanos. Estamos en un foco rojo realmente, estamos muchos ya en la bancarrota. Hemos tenido que realizar otras actividades o vender incluso nuestros propios vestuarios. Es un sector que ya de por sí es inestable, pues imagínate ahora que estamos completamente parados, somos 50 personas que vivimos de eso, entonces las ayudas se hacen de rogar. Puede verse como un negocio lujoso, pero no lo es. Tiene la misma mecánica de una pequeña y mediana empresa en donde el dinero que tienen ahorrado para subsistir no te da para aguantar muchos meses cerrados. Lo hemos visto en redes y balcones. La cultura es creativa de sobra, pero su músculo económico es débil y el virus no ha hecho más que profundizar la precariedad de cientos de miles de trabajadores. Recordemos que arte no equivale a artista famoso, sino a todos los que generan cultura, incluso entre bambalinas. Auxiliares, técnicos, maquilladores, iluminadores, montadores, y en todos hay inquietud por el trabajo, por pagar las cuentas y llenar la nevera. Hay mucha necesidad del día a día y sobre todo no hay horizonte de trabajo, porque los teatros pueden ser que estén a pleno de rendimiento en diciembre. ¿Cómo hacemos para llegar hasta diciembre? ¿Cómo hacemos para recuperar todas las funciones? ¿Cómo hacemos para que no desaparezcan empresas y trabajadores? Porque hay una cuestión en nuestra profesión, el 70% tiene que trabajar en otra cosa para sobrevivir, pero ahora mismo no hay otra cosa, hay mucho miedo y hay mucha preocupación. El miedo al desempleo que trata Guevara está yendo de la mano del miedo al cierre, el definitivo, no por cuarentena sino por insostenible. Es lo que le está ocurriendo al cine bogotano Tonalá, que le recordará a cualquier otra pyme o librería vecina. Porque Tonalá nació en 2014 para fomentar el cine latinoamericano y rescatar películas de autor que duran días en salas comerciales. Durante 6 años mantuvo esas cintas, un mes, un año, para alzar esos trabajos y ofrecer a la vez un punto de encuentro de shows, literatura y diseño. Hasta hoy, que está al límite. Son 6 años que no han sido fáciles, cada año toca remar más duro. Entonces arrancamos muy bien y obviamente pues esto ya llegó la pandemia y obviamente cambió pues no solo Tonalá, sino básicamente el mundo. Obviamente ha sido bastante difícil para nosotros. Ahorita nuestra prioridad es seguir manteniendo a nuestros empleados hasta donde más podamos y a tratar de no morir.
Para estos negocios / proyectos, esta crisis está siendo un huracán difícil de parar. Por eso Tonalá está haciendo de todo. Primero alertó al público del inminente cierre y le pidió sugerencias. Y de 5.000 ideas sacó nuevos remolques. Una sala de cine virtual, menús a domicilio, fiestas con acceso de pago, además de un crowdfunding con bonos a usar cuando se pueda. Sin este apoyo, Simón asegura que ya habrían cerrado. La duda es cuánto más podrán aguantar. De las cosas más lindas que ha pasado hasta ahora es todos los cineastas y productores, directores que han trabajado o tienen películas colombianas, deciden donarnos el 100% de sus películas para recaudar fondos. Y obviamente en una contingencia como esta es muy difícil sobrevivir más de algún tiempo posible sin tener ningún ingreso. Si no se está adentro, se ignora que el oficio artístico es muy singular. Y hoy queremos abrir esas entrañas, ver por qué actores y actrices de Guevara y el cine de Simón se las están rebuscando tanto. Y es que en Europa y Latinoamérica más del 90% de las empresas creativas tienen menos de 5 empleados. Y en el caso europeo, 1 de cada 3 artistas es, además, autónomo, independiente. Lo que se traduce en economías del día a día, dobles trabajos y contratos por hora o por proyectos, que llevan a estar en una serie 7 días, en una gira de un mes y luego nada. Aún teniendo alta especialización, esa intermitencia los deja fuera de muchos derechos y prestaciones, que sumado al virus supone perder aún más proyectos y la imposibilidad de cumplir con pagos y créditos. Entonces necesitamos periodos fiscales más amplios, no de solo un año. ¿Por qué? Porque somos intermitentes. Y no es malo que así sea, porque es bueno para la creación y además es una obviedad. Somos intermitentes en todo el mundo. Hay muy pocas compañías en Alemania, hay teatros públicos que tienen un año de trabajo, algunas orquestas estatales, pero en general el 90% somos intermitentes. Por eso las medidas que se piden para protegernos en esta pandemia tienen que contemplar esa intermitencia. Por eso no nos ayudan las medidas que son generales para todos los trabajadores. Es por eso que el reclamo de los profesionales de la cultura ha sido el mismo en todo el mundo, a saber, un fondo de ayudas adaptadas a su situación y especificidades. Y ahí cabe citar que, salvo por Alemania e Italia, casi todos los gobiernos han ido tarde en concretar medidas. Como en España, que demoró 2 meses en tener un real decreto, o como en Latinoamérica, donde las ayudas son muy sectorizadas. Cuando las peticiones más urgentes son tener liquidez y un pago mensual por desempleo, seguido del acceso a préstamos y créditos más simples. En ello coinciden varios ministerios y secretarías, con Alemania dando además subvenciones para el alquiler. El no pago de impuestos ni retenciones a empresas que gestionen teatros, salas de concierto, museos y monumentos es común, con un plus en Francia, que asumirá moratorias y mediará entre partes en conflicto. Otras medidas que hemos visto en China, Alemania, Italia, Francia, España, Centroamérica y Argentina es la reducción de requisitos para acceder a estas ayudas y el compromiso de mantener el pago de todos los servicios culturales contratados por la Administración, se lleven o no a cabo. Asimismo, de cara a futuro, algunos ya valoran cubrir los costes de los protocolos sanitarios y crear campañas en pro del consumo de la cultura para relanzar la actividad. Como viven la cultura, Guevara y Simón añadirían un par de cosas más: un plan de recuperación, una inminente aplicación de los presupuestos y más ayuda en los pagos. Y lo saben porque están aguantando el golpe como otros, como incluso Netflix, que se la están ingeniando para sobrevivir, dando a luz nuevas fuentes de ingreso. Lo dice la propia UNESCO: el mayor subsidio para el arte no viene de gobiernos, sino de los mismos creadores. Parados por la pandemia y sin ingresos, los trabajadores culturales han tenido que usar imaginación y red para evitar pérdidas. Giro hacia la derecha. Es así como en Cataluña 500 librerías se unieron para seguir vendiendo libros en un catálogo colectivo, mientras museos como el Gran Palais de Francia lanzaron contenidos virtuales. Solo en 2 meses, el propio Museo del Prado pasó de 20.000 visitas a 180.000 diarias. De ahí el dilema de si la virtualidad es la gran vencedora de esta crisis, que ha llevado a los cines de Berlín a pedir donaciones online y a las salas más pequeñas de España a rogar por ni un cine menos. La respuesta sería sí en lo social, en no perder el vínculo cultural, pero no en lo económico, donde se han acentuado las brechas entre grandes y pequeños, porque es Amazon, es Netflix y no el cine del barrio.
los que han sacado mayor rédito aumentando su transmisión en un 60%. Si bien la cultura siempre requerirá de lo presencial y lo emocional para poder ser. Tal vez por eso, la última gran iniciativa es el autocine, desde Estados Unidos a Irán. Maneras nuevas y pasadas para sobrevivir. Y aquí también entra en juego Netflix, que está ayudando a otros con un fondo de 150 millones de dólares para trabajadores del cine y la televisión, ante la ausencia de ayudas por parte de gobiernos. La virtualidad no es el único debate abierto, también lo es la cultura como bien de primera necesidad. Tal vez no es una sanidad o un techo, pero muchos piden rescatarla y ver que es una necesidad, si se quiere, del alma, que no solo da 30 millones de empleos y el 3% del PIB mundial, sino que sin ella la crisis no se va a superar. Y ya aseguro que la cultura será la última en desconfinarse al completo, con las artes escénicas y los conciertos aguantando hasta el final. La cultura es una necesidad básica para nuestra sociedad. Los creadores enriquecen nuestra vida. Son empresarios que actúan como motor de nuestra economía y nuestros puestos de trabajo. Los gobiernos deben invertir en la recuperación de la cultura para que el sector creativo pueda desempeñar su papel económico y social en esta crisis. Yo creo que es un bien de primera necesidad, que nos hace mejores, imprescindible para la democracia, que nos hace crecer como colectivo, como individuos y que genera riqueza. Es el punto de encuentro de la sociedad para encontrarse y experimentar y abrir su cabeza a otras cosas. Siempre se dice que la cultura es resiliente, pero no si está cansada de serlo, y más a las puertas de una desescalada que podría echarse para atrás. La idea de volver con un aforo limitado solo es una opción económica para los museos, pero no para el resto de disciplinas que lo ven inviable si no hay ayudas con gastos proporcionales y la seguridad de que la gente volverá. Por eso la gran duda es: ¿cómo será la cultura a partir de ahora? En lo referente a museos, funcionarán en intercambios con sus pares. Los libros solo sacarán una parte de novedades y se premiará la venta segura, en vez de un título arriesgado. Las series este año están garantizadas, pero peligra la cosecha de 2021, mientras que la cinematografía ya piensa cómo hacer películas mucho más simples, con menos personas, sin un beso y con la duda de quién pagará las horas extras por medidas sanitarias. Mientras todo se responde, hagamos como en Jojo Rabbit, bailar y desear que la cultura sea eterna y, a poder ser, sin cierres. Cuídense y muchas gracias. Después de este interesante preámbulo, le dejo la palabra a Adrián Lorenzana. Él es productor artístico de Fundación País y él va a llevar la batuta de este evento. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y solo les voy a pedir favor que durante la conversación con los invitados apaguen sus micrófonos. Si tienen alguna duda lo pueden ir apuntando en el chat. Yo con mucho gusto después voy a hacer las preguntas. Igual tenemos un espacio de preguntas para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Bienvenidos nuevamente y te dejo la palabra, Adrián. Muchas gracias, Carla. Bienvenidos todos y bueno, la verdad es que pues siempre es un gusto compartir con el público en este espacio y platicar un poco del tema de Compartes Iguales, que es algo, pues una iniciativa que surgió de la Fundación precisamente para apoyar a los artistas en estos momentos que pues se han visto afectados tanto por sus ingresos como por el movimiento, por las restricciones que han habido. Entonces, esta campaña parte del apoyo de artistas visuales que han cedido su obra para venderla, para que con lo que se percibe de la venta de sus obras, el 50% sea para los artistas y el otro 50% para artistas de otras disciplinas, porque pues son tiempos que lo están pasando mal, entonces es una campaña solidarizándose precisamente con este fondo de emergencia para artistas y agentes del sector cultural. Y bueno, el Departamento de Comunicación ha preparado una pequeña presentación para poder platicar un poquito y presentar a nuestros invitados del día de hoy, esos panelistas que bueno, voy a pedir que por favor los pasen la siguiente diapositiva.
y bueno, la primera de ellos es Carol Sardeto. Ella es abogada, escritora y ha sido diplomática también. Ella pues es conocida por su obra literaria. Ella fue viceministra de Educación y también tuvo la oportunidad de ser cónsul en Canadá. Ella ha trabajado también como columnista, hizo crítica de teatro en el periódico Siglo XXI y también ha tenido su columna en el periódico. Su primera novela, Compasión Absoluta, tuvo el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo en el año 2004. Y bueno, a ese libro siguió El Discurso del Loco, Cuentos del Tarot, y más recientemente La Ciudad de los Minotauros, y cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Ella ha escrito varios guiones para documentales y un cortometraje de su autoría fue nominado a Mejor Corto Documental en el Festival Ícaro del 2010. También trabajó junto a Pablo Alvarado el libreto para la ópera guatemalteca La Tatuana, que está basada en la leyenda del mismo nombre. Y bueno, pues muchas gracias a Carol por acompañarnos. Vamos con nuestro siguiente invitado, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Edson. Pues tenemos a Guillermo Monsanto, más conocido como Willy, que es teatrista, galerista e investigador. Él empezó siendo actor, más recientemente pues ya incursionó en la dirección de teatro y también en trabajo de dramaturgia. También ha escrito para varios medios de comunicación, también tuvo una columna durante mucho tiempo y por supuesto que lo conocemos por su labor al frente como galerista en la Galería del Ático. También pues, ha desarrollado una carrera importante en el campo de la investigación de las artes visuales. Ha publicado varios libros como El Mundo de Tung, la retrospectiva histórica del arte en Guatemala, Datos dispersos de la plástica guatemalteca y Vázquez y Ramón Ávila. Así también fundó el grupo Aquelarre Teatro Contemporáneo. Cabe mencionar que fue co-curador de la Bienal de Arte País en su 16ª edición, al lado de Nelson Herrera Isla, Rosina Casali, Víctor Martínez, Valia Garzón. Bueno, él ya tiene una carrera ininterrumpida de 35 años. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Willy. Y bueno, nuestra tercera panelista, Marilyn Boror. Ella nació en San Juan, Zacatepeques, vive y trabaja aquí en la ciudad de Guatemala. Ella pertenece también a la red de artistas de Artextum, un proyecto de arte e investigación entre agentes culturales emergentes. También ella pues, participó en las residencias académicas para artistas centroamericanos emergentes rapaces que realiza Espiral Espora en Nicaragua, una iniciativa de Patricia Belli. En su trabajo ella estudia, investiga y analiza los idiomas indígenas de Centroamérica y se ha enfocado mucho en el poder de la palabra como detonante histórico de significados culturales y cuestionamientos de identidad. Ella pues ha participado también en 2 ediciones de la Bienal de Arte País, en la 19ª y en la 20ª, y pues también es de las artistas seleccionadas para participar en la próxima edición de la 22ª edición de la Bienal de Arte País. Así que muchísimas gracias, Marilyn, por estar con nosotros también. Ella también ha participado internacionalmente en Venezuela, también trabajó con otra bienal en Pueblos en Resistencia y también en la Bienal en Resistencia que se llevó a cabo aquí en Guatemala también. Muchísimas gracias, Marilyn, bienvenidos todos y bueno, pues les recuerdo sobre la campaña Con Partes Iguales, ¿verdad? Que ahí las imágenes que estuvieron viendo antes que iniciáramos y que después posteriormente también nos va a compartir Edson dentro de estas presentaciones. Vamos a ver algunas de las obras las obras que están a disposición para poderlas adquirir y apoyar a los artistas visuales y a los artistas de artes escénicas también. También les quiero, pues, nos van a hacer favor también de compartir 2 enlaces en el chat.
uno de los enlaces es precisamente para que ustedes puedan acceder a toda la oferta de obras, de libros y todos los artículos que están a la venta precisamente para poder apoyar estas iniciativas. Y también hay otra iniciativa también de donar fondos directamente para poder apoyar. Así que eso es con la intención de apoyar con partes iguales. El punto es ayudar. Así que bueno, vamos a entrar de lleno a esta charla. Muchísimas gracias por la presentación. Ya Carla nos hizo favor de poner los enlaces para acceder a la oferta de obras y las donaciones también. Y bueno, más adelante se las pondrá de nuevo. Y bueno, vamos a, después de esta presentación que nos hizo favor Edson de compartir, que realizó el Departamento de Comunicaciones de la Fundación, vamos a empezar con el panel con la pregunta: ¿por qué consideran ustedes que un artista es importante para un país? Así que bueno, vamos a hacerlo en el mismo orden que los presenté. Primero Carol, después Willy y después Marilyn, por favor. Bueno, yo creo que esa pregunta se hace con frecuencia, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el arte? Porque como no tiene una función, no sé, como pragmática, aunque sí la tiene, pero digamos que no es aparente su función más pragmática, como que se nos hace un accesorio extraño que no sabemos dónde ponerlo. Y a mí me parece extraño esa idea, ¿no? A mí me parece que el arte es una actividad humana, es de las actividades humanas más esencialmente humanas, ¿verdad? Y que además de eso justamente sirve para comprender nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, imagínense hacer la pregunta de ¿para qué sirve el arte si es esencialmente para comprender nuestra humanidad? Francamente, o sea, fuera de los espacios de reflexión de por qué existimos, quiénes somos, lo único que nos queda es pagar cuentas, trabajar todos los días al servicio de alguien. O sea, la dimensión del arte es la dimensión que hace el universo humano, digamos, válido para vivir, ¿no? O sea, si existe un propósito para la existencia humana, es justamente para esa reflexión. Y por supuesto que el arte no es la única manera de hacer reflexión, pero es una poderosa manera de hacer reflexión, ¿verdad? Crea imaginarios, ayuda a comprender la realidad, nos provee, digamos, de espacios de ensanchamiento espiritual, cognitivo, nos ayuda a desarrollar nuestra mente para comprender problemas, situaciones. En mi caso, la narrativa es uno de los elementos de evolución humana más poderosos. O sea, realmente esa actividad humana de narrar es una actividad que nos hace seres evolucionados en términos de comprensión de la realidad, ¿no? Entonces, preguntarse si sirve o no el arte, o sea, realmente creo yo que es una pregunta que con frecuencia se nos hace, pero yo creo que ya deberíamos de ir pensando cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Si realmente lo que más nos interesa es ser estos mini robots encargados solo de ejecutar tareas sencillas como ir al supermercado, de pagar cuentas, etcétera, o si nos interesa ahondar en lo que significa ser humanos y existir, ¿verdad? No te escucho, yo no te oigo. Ay, que tenía. Gracias, Carol. No, bueno, decía que definitivamente pues el arte alimenta el espíritu, como se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Guillermo Monsanto. Bueno, yo creo que el artista en Guatemala es una entidad vital para darle continuidad al conocimiento. Yo a veces siento que vivimos en un país donde hay mucha gente tonta, y estoy hablando de gente tonta de alto nivel que teniendo la oportunidad de leer no lee, que teniendo la oportunidad de ver teatro no ve teatro, que teniendo la oportunidad de viajar y ver el mundo no viaja y ve el mundo más que ir de shopping a Miami. O sea, tenemos una sumatoria de gente que para la que no valemos, o los artistas, un centavo, pero estamos.
Estamos y somos una entidad de conciencia, somos una entidad de creatividad, somos una entidad que nada a contracorriente, somos una entidad que se vuelve el registro de una época, porque dentro de 50 años, con el trabajo que hacen, sobre todo la iniciativa privada, porque no vamos a contar a nuestro ministerio, no sé si tenemos ministerio, ¿cómo se llama? Con el trabajo que hace la iniciativa privada, nosotros vamos a ser el reflejo de una época, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Porque los políticos van a ser tantos los que estén encarcelados por corrupción, tantos los que pasaron sin pena ni gloria por el Congreso, por la presidencia, por lo que se nos ocurra. ¿Qué es lo que va a reflejar la época? ¿Qué es lo que va a reflejar el nivel cultural que llegamos a alcanzar? Los artistas. Los artistas en un país como Guatemala de verdad son un faro, una guía, un lugar de descanso, y pareciera que no hubiera en Guatemala mucho arte, pero hay centenares de artistas en todos los niveles que querramos verlos, en todos los pueblos, en todas las comunidades, en las aldeas. Quien no es artesano es pintor, quien no es pintor es cantante, quien no es cantante es actor, quien no es actor es, bueno, escritor, lo que se nos ocurra. Y es curioso porque supuestamente no hay público, pero sin ese público que vive o que nos apoya viendo lo que hacemos o leyendo lo que hacemos o adquiriendo lo que pintamos, pues no existiríamos en las cantidades en las que tiene Guatemala. Gracias. Gracias, Willy. Marilyn, a ver, ¿qué nos dices? Yo siendo profesora de arte en este momento, y desde como yo concibo el arte y desde mi panorama también como mujer indígena, bueno, empezando desde que siempre menciono que para nosotros la palabra arte no tiene traducción y que la concibimos desde otro pensamiento. Entonces, la traducción básicamente de arte hacia los pueblos originarios sería como el pensar, el sentir, la sensibilidad, incluso hasta el que hace, ¿verdad? El hacer. Y creo que todos tenemos esas habilidades y que todos hemos en algún momento dibujado y que en algún momento todos hemos hecho arte. El arte lo concibimos desde esta idea occidental también, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay mucha tela que cortar, pero quizás para mí en este sentido el arte sería, no sé, algo que nos sirve para recordar, para no olvidar lo que decía Guillermo, ¿no? Como este documento histórico que nos va a servir para reconocer estos momentos o esta historia, para preservar, no sé, para convertirlo lo intangible en tangible, ¿no? Como todo este pensamiento y todo este conocimiento. Y desde ahí quiero decir también como de todo el trabajo que hacen las mujeres tejedoras, los alfareros, o sea, de lo que dice Guillermo, ¿no? De músicos, bailarines, actores, etcétera, pero hay más aún, a pesar de esto hay mucho más, ¿verdad? Entonces quizás a veces pensamos el arte como tan pequeño, pero el arte es todo esto, ¿no? O sea, que ni siquiera tomamos en cuenta a todos estos llamados artesanos o artistas de los pueblos, etcétera. Y bueno, por ahí. Sí, bueno, yo estaba recordando ahorita con lo que ustedes decían aquella frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y creo que pues, lo que ustedes están diciendo, pues sí, tiene mucho que ver con que el arte nos ayuda a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y bueno, hablando ya específicamente de esta etapa que nos ha tocado vivir, Carol, ¿cuál piensas tú que ha sido tu experiencia como artista durante la pandemia? ¿Qué desafíos te ha presentado? Bueno, de plano, el principal es el tema del sostenerte, ¿no? O sea, realmente que no te hunda esta ola, digamos, de inestabilidad y de excepción, porque estamos viviendo un estado de excepción que ya dura, ¿qué? 5 meses, ¿no? Entonces, que no te hunda, y yo creo que en ese que no te hunda,
se te va un poquito el tiempo, ¿verdad? Porque en mi caso yo empecé a dar talleres pues, digamos que armar un taller como para poder conseguir plata para sostenerte, no sé, implica un montón de trabajo, ¿no? Un montón de dedicación de tiempo para poder sostenerte. No es necesariamente lo que yo hubiera querido hacer en términos de avanzar mi carrera, ¿verdad? También, digamos, está el tema de cómo te afecta en términos profesionales como artista este estado de excepción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que decían ahí, ¿verdad? Las librerías están cerradas, no hay eventos de promoción. Yo acababa de sacar mi novela, relativamente acababa de sacar mi última novela, no hubo continuidad, se quedó todo paralizado. Había publicado un libro en febrero y también se quedó paralizado. Entonces, realmente ha sido muy complicado y después que de lo que yo he escuchado de colegas escritores, tampoco ha sido una época fructífera en términos de crear, ¿verdad? O sea, uno no estás encerrado en tu casa y tal vez sería la situación ideal para encerrarse a crear, pero la verdad es que no hay ese ánimo. Hay un montón de gente enferma, un montón de gente que se está muriendo, el mundo está en crisis, uno está acongojado, ¿no? Entonces, no es una situación ni siquiera ideal para crear, ¿verdad? Así que yo creo que es una época que nos plantea muchísimas preguntas, ¿verdad? Y sobre todo nos ocupa mucho en ese afán de ver cómo logramos sostenernos mientras logramos entrar en algún tipo de normalidad, ¿verdad? Willy. Bueno, yo diría que yo estoy en dos plataformas diferentes. El año pasado, por septiembre más o menos, mi socio y yo decidimos volver la galería a una galería digital. Consideramos que con los pocos incentivos, con todos los problemas que te ponen para los espacios culturales, no valía la pena estar corriendo y boqueando por todos esos trámites y todas esas molestias constantemente. Entonces decidimos, ¿por qué no nos volvemos virtuales? Después de 32 años, ¿por qué no? Y a nosotros nos agarró la pandemia en el proceso, trasladando, entregando obras a los artistas, etcétera, etcétera. Y en ese proceso la plataforma, que es una plataforma de exposiciones, no es de venta, funcionando y caminando. En esa parte yo les diría que ahí vamos, va caminando la galería y obviamente sin los gastos que implicaba tener el espacio físico. Como actor, director de teatro y productor, los últimos años yo he estado trabajando con Cofradía Escarlata, es la otra compañía que monté con mi socio Luis López Bautista. Hemos hecho mucho trabajo y a nosotros nos agarró el regreso de la Semana Santa, con utilería, con escenografía, con vestuarios, con ensayos, y la obra de teatro montada y sin teatro, porque cerraron el 14 de marzo, cerraron todos los teatros de Guatemala. Perdón, pero Zancudo me está persiguiendo. Todos los teatros de Guatemala. Bueno, pues ni modo. Se perdió la obra, pero tuvimos una invitación de Costa Rica y el IARS nos invitó a que hiciéramos una lectura dirigida de La Dama de las Camelias, pero como la teníamos montada, la interpretamos por Zoom y fue un exitazo. Estamos ensayando con los varones y con una chica del grupo de Cofradía, El Puñal del Godo, por la plataforma. No es lo mismo. Obviamente hay una limitación, porque incluso hasta para dirigirlos, ellos se tienen que dirigir a la cámara, porque si se mueven para otro lado, la televisión exige otras cosas. Pero ahí hemos estado. Tenemos planes para este Puñal del Godo, para pues, las inmediatas es hacer una radioteatro, la que le sigue es teleteatro, la que le sigue es un montaje en un teatro, cuando esté abierto un teatro,
o en espacios más pequeños. Pero estamos enfrentando, por ejemplo, el cierre del teatro Solo Teatro, se dio hace ya 3 meses, y ahora el cierre definitivo de Lux, que se anunció este sábado pasado. Y entonces la industria del teatro, sobre todo el artesanal, no el industrial, el que viene de México con todo el dinero del mundo y que no les importa perder $100,000 en las propuestas, pero el artesanal, el orgánico guatemalteco, se está quedando sin espacios. El otro teatro que podría utilizarse ya no se puede pagar por los costos que implica pagarlo, y entonces nos quedamos amarrados a otras salas que no abundan, o a patios de casas como en el siglo XIX y en el siglo XVIII, o a parques, o a los lugares donde se puede hacer teatro, atrios de iglesia otra vez, para regresar a la Edad Media, y lugares donde no implique multitudes, porque si no te cae espectáculos públicos, y con espectáculos públicos toda la mara que domina el teatro contemporáneo. Entonces, estamos haciendo, pero el panorama no es un buen panorama. O sea, de hecho sabemos que dependemos de la iniciativa privada porque la estatal está pintada. Y como dirían en mi pueblo, ajá, o sea, ya. Bueno, desde las artes visuales debo decir que igual, o sea, muchos museos, galerías, se cerraron. La cantidad de, bueno, en Guatemala eso no pasaba, que se hacen colas para entrar a museos y galerías, pero sí de hecho sí había un movimiento de exposiciones y espacios culturales donde podías ir a ver arte, etcétera, y todo esto se tuvo que cerrar. De hecho, yo tenía una exposición también, estábamos moviendo una exposición a México y no pudimos moverla. Ahora estamos viendo de hacerla digital también, y muchas cosas se han hecho digitales con visitas guiadas en línea y tal. Y lo que dice Guillermo, ¿no? Como que que estamos trabajando, que los artistas son creativos, que buscan formas, soluciones. Igual hemos estado en caos mucho tiempo. Yo me pregunto, o sea, ¿qué artistas visuales en Guatemala vivían del arte y han logrado sobrevivir esta pandemia? Y son así literalmente contados con los dedos, y no pasaría de una mano, ¿verdad? Entonces, yo de hecho no vivo del arte, vivo también de dar clases, de hacer mil cosas, de trabajar aquí y allá y organizar proyectos, nada como haciendo redes en Centroamérica y en otros países, pero en general yo creo que muchos artistas también se quedaron sus espacios. Incluso pienso en los artistas que vendían obra en la calle, o artistas que pintaban en Antigua, ¿sabes? Como todo este público también, y artistas que trabajan desde las comunidades, no sé, solo moverse, o mover el arte desde un lugar a otro, profesores que daban clases de arte que se fueron a sus pueblos y que no conseguían ni siquiera los materiales en los lugares porque no existían. Y entonces ahí entra la parte creativa, pero que hay crisis, de que nos está costando. Algo que decía Willy, creo que también el sistema pues no nos ayuda muchísimo, porque en realidad los espacios sí, desde hace tiempo, en el tema de escénicas, los espacios han sido reducidos, y el cerrar estos 2 espacios que se habían ganado, pues realmente viene a ser un golpazo, ¿verdad? Y sí, creo que pues la creatividad lleva a buscar estas opciones, ¿verdad? Buscar estos espacios que puedan utilizarse, como bien dice Willy, ¿verdad? Sorteando todas las dificultades que nos pueden surgir en el camino. Yo quisiera preguntar, Marilyn, hablando específicamente de esto, porque el tema de exposiciones, tú mencionaste algo de esto, y esto pues es un bache que se viene en este año de lo que estaba programado, de los espacios que estaban programados, pero más allá de eso, tú también has tenido pues compromisos en el extranjero. Esos espacios que se han hecho, ¿será que se van a reponer? Como decir, corramos a la hora de volver a una normalidad. ¿Se va a retomar lo que se dejó de hacer? ¿O será que simplemente eso se va a olvidar? No sé,
¿Cómo lo ves tú eso? Perdón, Marilyn, gracias. Yo creo que pueden pasar las dos cosas, que muchos espacios van a cerrar y que muchos espacios se van a pasar a lo digital y que otros espacios quizás sobrevivan, ¿verdad? Que también me parece una dinámica interesante, porque entonces ahora puedes hacer recorridos en el Museo de Arte de Medellín, que puedes hacer recorridos en la Bienal de Berlín, que puedes hacer recorridos virtuales y ver cómo la obra está mucho más disponible, pero pensemos para quién está dirigido también, quién tiene redes sociales, quién tiene internet, quién tiene, sobre todo un internet estable, ¿verdad? ¿Saben? Como, no sé, pensando como en los otros también. Yo no sé, creo que muchos espacios sí van a morir, porque toda la entrada y el movimiento que había, pues no, excepto estas plataformas, pues se vuelve virtual, ¿verdad? También. Carol, y en el tema de los libros, de las ferias del libro, ¿se ve algo, se vislumbraría algo, se ha platicado de algo? Pues mira, ya se empezó por cancelar la Filwa, que siempre se celebra en el mes de julio. Y ese es uno de los mercados más fuertes del libro, o sea, que sostiene a las editoriales pequeñas, que hace que la gente conozca a los autores, que vea en exposición libros. Mucha gente en Guatemala, la verdad es que visita muy poco las librerías, ¿verdad? A mí me ha pasado con frecuencia que me preguntan, ¿y tu novela dónde la puedo conseguir? O sea, como que la gente no está conectada a dónde es que están las librerías, ¿verdad? Y la Filwa sí es un espacio que genera una fuerte inyección sobre todo para las editoriales guatemaltecas que bueno, no, son negocios que han ido creciendo con el tiempo, ¿verdad? La industria editorial guatemalteca ha ido creciendo y hay unas, digamos, propuestas muy interesantes de editoriales nuevas, con propuestas ya, digamos, fuera de ese mercado gigante de las empresas grandes, ¿verdad? Pero ¿cómo se van a sostener sin esas inyecciones fuertes de la Filwa? Ellos, por supuesto, que están haciendo trabajo de vender en línea, bueno, toda esta creatividad que nos ha surgido para ver cómo hacemos frente. Pero no cabe duda que sí es un golpe muy, muy fuerte y probablemente vamos a ver mucho menos publicación de libros en el próximo año. Tal vez este año no lo vamos a sentir, pero el próximo año vamos a sentir una producción muchísimo menor de libros. Tal vez van a tener que apretarse el cinturón. Este año iba a ser Centroamérica Cuenta en Guatemala, aparte de la Filwa, lo cual traía unas oportunidades muy, muy interesantes de conocer autores de gran renombre, ¿verdad? Porque Centroamérica Cuenta tiene capacidad de tener esa convocatoria. Entonces, y Centroamérica Cuenta, pues se volvió virtual, ¿verdad? Entonces, claro, estamos viéndolos ahí en Zoom y todo, pero ya no vinieron a Guate, que era lo que queríamos, ¿verdad? Así que sí, por supuesto que el tema ese de las ferias probablemente se recupere hasta el próximo año, porque yo he estado leyendo que para los países grandes la nueva normalidad va a ser el año próximo, pero para los países como el nuestro hay signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a volver a tener un espacio de conglomeración como una feria del libro? Pues no sé. La verdad es que está en veremos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta también que se tiene que normalizar el transporte aéreo, que eso va a ser otra, ¿verdad? Ah, sí, cabal. Bueno, yo, como en todos los casos, pues yo sí me he enterado en muchos casos de los artistas en general solidarizándose en momentos difíciles, pero quisiera que ustedes me contaran, Carol, ¿cómo crees tú que el arte se solidariza en momentos difíciles? Pues mira, fíjate que yo he pensado mucho en eso y lo primero que he pensado es que realmente somos muy vulnerables. La mayoría de artistas no tienen seguro médico, no tienen, digamos, recursos para una eventualidad como esta. O sea, estamos realmente, ahí sí que colgando de un hilo frente a una cuestión inesperada.
Entonces, yo lo que pienso es que más que, pues la solidaridad es importante, pero más que esto, yo creo que esto nos debería llamar a reflexión sobre la necesidad de organizarnos, sobre la necesidad de empezar a tener ese tipo de recursos mediante una organización gremial, ¿verdad? Buscar medios de construir esta organización gremial, buscar, por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, una iniciativa para que podamos inscribirnos en el ICS, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, podríamos hacer esa gestión como gremio, de poder tener por lo menos una cobertura de parte del ICS, ¿verdad? Y presionar al Ministerio de Cultura para que reaccione, porque son funcionarios a quienes se les está pagando un salario. Entonces, tienen que reaccionar y una de las funciones que tienen es justamente apoyar el arte en Guatemala y si por medio de ello se puede conseguir algún tipo de protección para los artistas en casos, digamos, excepcionales, ¿verdad? Pero yo creo que sí, la solidaridad es muy importante, pero es más importante todavía que no nos quedamos en este estado de indefensión para siempre, ¿verdad? Yo he visto muchísimos artistas enfermos que andan, digamos, solicitando que por favor les depositen dinero porque no tienen para responder a eso. Y qué bueno que se les apoye, pero la verdad es que no deberíamos estar así. Deberíamos como mínimo tener acceso al ICS, ¿verdad? Como un gremio que tiene solidez y que tiene importancia, ¿verdad? Sí, en el tema de artes, pensando en el IPSA, ¿verdad? Que es, Willy va, ya hizo cara, pero recuerdo perfecto una historia de Manuel Corleto cuando se fue a inscribir y que le empezaron a tomar medidas y decía, pero ¿para qué son las medidas? Dice, es que es para el cajón. A la gran. Y realmente, pues, yo creo que sí deberían ser estos sindicatos los que aboguen, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema aparte y es complicado porque realmente sí, yo creo que lastimosamente, pues, no tenemos un apoyo importante para el gremio de artistas. Willy, ¿cómo consideras que el arte se solidariza en estos momentos difíciles? Bueno, yo te diría que hay muchas formas, ¿verdad? Esto que estabas diciendo, sobre todo en las artes escénicas, ha representado para muchos artistas caer en la ruina absoluta. Les voy a poner, por ejemplo, todas las empresas teatrales que viven del teatro estudiantil se quedaron con todo el producto en la mano. Y estamos hablando que es lo mismo de todas las personas que vendían comida en Semana Santa, se quedaron con el producto en la mano. O sea, el guatemalteco sí tiene una cierta indefensión ante decisiones tan radicales como las que se tomaron con la pandemia, que las entiendo, ¿verdad? Es que como se me quedó la palabra IPSA en la cabeza, se me olvidó la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo el arte se solidariza en estos momentos difíciles? Entonces, ponete, por ejemplo, este año se efectuó Juanio, fue un Juanio virtual. Y Juanio, pues, es arte solidarizándose con niños con síndrome de Down. ¿Cómo se llama? También Funsilec, creo que sí va a haber edición, o ya fue la edición, que se solidariza con niños que tienen daño cerebral. Y así hay varias fundaciones. En general, todas las fundaciones que yo conozco están haciendo algo por alguien. Los actores, ponete, nosotros creamos una asociación que se llama Artífices, que está entrampada porque no la pueden inscribir porque siempre, fíjese que no hay cómo inscribirla. Pero cuya idea es apoyar a los productores de teatros, ¿verdad? A los productores de teatro, perdón, con todo lo que implicaba cancelar temporadas. Alguien donó algunas bolsas de comida que se agradecieron porque, pues, aunque se las hayan dado a uno las pudo entregar a personas que verdaderamente las necesitaba. Pero de ahí es tan difícil, ¿verdad? Tenemos iniciativas como, pues, Patti estaba vendiendo a futuro funciones
y creo que vendió un par de funciones virtuales, no sé cómo le fue Patrick Rosenberg. El otro que lo ha hecho y lo sigue haciendo y que es de verdad tesonero es Luis Román, que insiste en vender sus producciones. Pero entre todos, pues vemos el caso de Neri Aguilar, muy enfermo en el hospital dragando el dinero que entra, como sucede en todos los hospitales de Guatemala. Y, ¿cómo se llama? Y los artistas que rifando cosas de tu casa, que dando tal dinero para la cuenta, etcétera, etcétera. O sea, ahí sí hay una solidaridad en ese mundo del teatro que también existe en el de las artes visuales. El problema que tenemos acá es que esto no, o sea, la situación precaria de muchos artistas no va a poder sostenerse a 6 meses plazo. Y a mí me parece que es una broma del destino que vos como artista tengas que ir a lavar carros, que es honrado, que vos como artista tendrás que cuidar la puerta de un hotel, porque es honrado, pero ese no es tu trabajo, ni tu función, ni tu razón de ser, ni tu razón de existir. Y que estés a la deriva absoluta, mientras si desapareces no importa, porque el encargado de registrarte no le importa, no le importamos, no existimos, no se dan cuenta. Yo voy a cumplir pronto 40 años de hacer teatro el año entrante con Joan Solo, y te apuesto que no saben, tal vez de mí sí saben, porque cada vez que hablo en algún lugar les doy duro, pero te apuesto que no saben quiénes somos, porque no les importamos. Entonces, la solidaridad del artista y de algunas personas del público o de los coleccionistas existe, pero es una cosa que pues tiene un límite, ¿verdad? Y que tiene finalmente que el desenlace que tengamos. No sé si vieron las estadísticas de ayer de la bendita COVID y ya empezaron a reflejar la apertura del país inmediatamente. Así es que no sé dónde vamos a parar. Ajá. Marilyn, ¿qué dices? Bueno, sí, no, pues lo que quería decir igual ya lo dijo Carol y Guillermo, y sí, pues solidaridad entre artistas siempre ha existido, las subastas igual, he visto muchos artistas vender obra en línea o grabados, que es mucho más fácil de vender, entonces numeras sobre 100 y las vendes mucho más baratas y pues sí, hay público, pero ¿cuánto te va a durar eso, verdad? O sea, esto te puede durar 1 mes o 2 meses, pero más no. Pero estaba pensando también en los fondos que han dado instituciones y que se han generado desde instituciones con esta pandemia para artistas. Regularmente, no sé, en Centroamérica estuvo Teorética, haciendo en Costa Rica, en Guatemala estuvo Ultravioleta, esta Fundación País haciendo esto de esta venta, ¿no? Que el 50% es para el artista y el 50% es para otro artista que se está apoyando. Entonces las instituciones privadas siempre han estado ahí, pero lo que sí ha sucedido también es que esta responsabilidad tampoco es de los artistas, ¿no? Es responsabilidad del Estado. O sea que sí, estoy de acuerdo con Carol en el sentido de que sí deberíamos de tener prestaciones, o por lo menos el IX, ¿verdad? O algo seguro. Pensémonos un poco a futuro. Regularmente quizás los más jóvenes, o en algún momento yo no me lo había planteado hasta hace poco que estaba hablando con una amiga y hablábamos de esto. O sea, ahorita estamos bien, tenemos trabajo, o sea, es como bien, pero luego en 30, 40 años, en 20, sin ir tan lejos, no tenemos seguros médicos, no tenemos nada. Y entonces quizás sea el momento de como unirnos y pensar en hacer esta red de artistas que regularmente también trabajamos bien independientes, que los de teatro por allá y los de música por allá y los de visuales por allá, y que tal vez esto nos hizo un poco reflexionar incluso generacionalmente, ¿no? Como que los más jóvenes empezar a pensar, bueno, ¿y en el futuro qué? Si estamos viendo que artistas de la tercera edad están en precariedad absoluta, que en algún momento fueron importantes, tuvieron éxito, pero luego pasó a la historia y es como, no hay un seguro médico, no hay un seguro de nada. Entonces, un poco pensándonos desde ahí, creo que es más como que nos quede
la espinita y la inquietud, porque solidarios sí somos, tal vez como unirnos un poco más y hacer una red un poco más fuerte. Sí, bueno, la verdad es que sí, yo creo que este es un tema importante, ¿verdad? Y sí hay que gestionarlo y tiene que ser en bloque, porque definitivamente ahí sí que la unión hace la fuerza. Ahí sí coincido con ustedes, porque hemos visto la situación precaria de gente que queremos mucho y que ha estado pasando penas y que sí, como dicen ustedes, ha habido esa solidaridad de apoyarles y todo, pero realmente no debería existir eso, debería existir algo que realmente apoyara y que pudiera empujar, ¿verdad? De alguna manera, como ser un soporte, ¿verdad? Como en otros países. Bueno, quería preguntarles sobre los retos más grandes que ustedes consideran que, del sector de cada uno de ustedes y qué piensan de estas iniciativas que hay, porque bueno, como decía pues Marilyn, hay varias iniciativas también, pues Willy hablaba de la Fundación Margarita Tejada, que trabaja por la gente con síndrome de Down, el neurológico, todo esto, ¿verdad? Juanio a apoyarle el neurológico y todo esto, que yo no sé si realmente estarán llegando al promedio de lo que generalmente hacían, pero son iniciativas, y digo, en las iniciativas en este caso específicamente en términos de COVID-19, ¿verdad? Pensando, estaba recordando que han convocado a hacer, pues, cajas con insumos para que la gente tenga que comer y esto, pero vamos, de estas iniciativas, ¿cómo las ven ustedes? Y como les decía, ¿cuáles son los retos más grandes para el sector de escénicas, de literatura y de visuales? Carol. Pues mira, para lo que te decía antes, que si las editoriales están en una mala situación, probablemente la producción de libros no vaya a verse, digamos, muy próspera para el próximo año, por lo menos, ¿no? O quién quita y para los próximos años. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha obra no se va a publicar, ¿verdad? A menos que los autores busquen una manera de publicarlo por sí mismos o publicarlo de manera electrónica. Eso es un gran golpe, ¿no? Y no solo para los autores, es un golpe para el país, porque la producción editorial había venido creciendo lentamente, pero digamos que era algo que estaba creciendo, que estaba fértil, y ahorita con las editoriales con sus ingresos disminuidos, pues yo creo que eso lo que va a pasar es que van a haber muchísimas menos publicaciones de libros, ¿verdad? Eso es una pérdida para todos, ¿verdad? No solo para los autores, pero particularmente para uno. Si uno tiene terminada una obra, quieres publicarla, no la quieres guardar en una gaveta. Y quién quita, y si te la publican en 5 años, esa obra ya perdió vigencia, ¿no? O sea, querías publicarla cuando estaba fresco, digamos, la temática, etcétera, ¿no? Así que yo sí creo que el panorama se mira un poco complicado, y yo sí creo que ahorita es un buen momento para llamar la atención a todos los factores de la cadena. Por ejemplo, yo le hablaba a Philip, ¿verdad?, de Sofos. Yo le decía a Philip, ustedes promueven como libros de la semana y todo a un montón de autores extranjeros. ¿Por qué no nos promueven a nosotros, verdad?, a los autores guatemaltecos. ¿Por qué no hacemos un poquito de conciencia que en este momento es importante generar tráfico de los libros de los autores guatemaltecos, apoyarnos en ese sentido, ¿verdad? Y él me contestó inmediato, me dijo, sí, proponeme algo, hagamos algo, ¿verdad? Como para que esos pequeños espacios que hay, por lo menos estén dedicados a que nos apoyemos entre nosotros, ¿verdad? Y que no sea, digamos, como que se vaya la cosa por otros, se desvíe la cosa por otros lados, ¿verdad? Entonces, yo sí veo que va a haber, digamos, empobrecimiento, por ponerle una palabra, ¿no? Un empobrecimiento de la producción de libros y un empobrecimiento de las editoriales, inclusive de las grandes, ¿verdad? Y eso deriva en una frustración muy grande, que es la imposibilidad de publicar los libros. Entonces, claro, ahí va a haber que buscar
otras maneras, y quién quita y esta crisis provoca unas soluciones más, que también eso es posible, ¿no? De empezar a tener otro tipo de producción literaria, etcétera. Pero eso es un signo de interrogación. No tengo todavía claro por dónde podría ir, ¿verdad? Carol, bueno, creo que habías tocado un punto que quería resaltar en este momento. Y sí, creo que Filwa precisamente tenía ese factor de proyección de muchas cosas, y particularmente de los artistas guatemaltecos, los escritores de la literatura guatemalteca, ¿verdad? Además de todo este abanico de posibilidades, ¿verdad? Pero considero pues que el trabajo que ellos hacían de difusión, y tanto hacia afuera como dentro de la misma Filwa, pues era un factor importante. Creo, no sé, me entra la curiosidad de si este fenómeno va a afectar a Filwa. Y la otra pregunta que te iba yo a hacer, porque mencionaste también el libro electrónico, ¿tú crees que el libro electrónico pueda tener un boom frente a esto? Porque, bueno, mi experiencia en lo personal, yo te digo que la gente prefiere el libro impreso, tenerlo en la mano, pero no sé si de repente, tú que estás de ese lado, ¿qué nos dirías? Mira, tú tienes razón, que el libro electrónico no ha venido a desplazar el libro físico para nada. O sea, definitivamente que ese miedo y esos vaticinios de que el libro físico iba a desaparecer frente al electrónico no se cumplieron. Ha tenido más éxito el audiolibro, digamos, ¿verdad?, que el libro electrónico. Pero, ¿qué pasa si las editoriales ya no tienen dinero para editar libros físicos? ¿Qué pasa? Porque una cosa es cierta, el libro electrónico es muchísimo más barato, ¿no? Y si la gente ya no tiene dinero para comprar libros, entonces si de todas maneras quieres leer, entonces quién quita y los libros electrónicos sean una solución. Ahora, esas de todas maneras son soluciones, como te digo, que todavía están en una interrogante porque no se sabe a dónde va a ir a parar esta situación. Pero yo sí me estoy planteando frente a una situación donde a las editoriales lo que les cuesta es tener los fondos para financiar la publicación de una obra. Porque un escritor que termina una novela no tiene, qué sé yo, 50,000, 60,000, 70,000 quetzales para hacer un tiraje de su obra. Tienes que ir a caer con una editorial a quien le entregas tu obra y ellos te dan un 12%, un 15% de las ventas, ¿viste? Y por supuesto que Filwa era este mercado donde la gente guatemalteca aprendía y conocía a los autores locales, porque es impresionante, en una de estas Filwas hicieron las entrevistas estas a la gente que entraba a la feria si conocían a un autor guatemalteco, y la mayoría no tenía idea de uno, ni siquiera uno. O sea, no sabían de uno, no podían nombrar a un autor guatemalteco. Entonces, realmente es muy penoso, muy triste, y la Filwa sí era esta como lugar, esta ventana, ¿no? Y tiene una popularidad muy grande, Filwa. La verdad es que llega bastante gente, por lo menos mucha gente de la capital. También ahí tendríamos que hablar de que en Guatemala los libros no viajan ni siquiera a la Antigua, ¿verdad? O a Quetzaltenango, ¿verdad? Que eso es una tristeza espantosa, ¿verdad? Y eso sí lo podría resolver de alguna manera esta transición hacia lo electrónico, ¿verdad? Pero también, como te digo, esas son unas ideas que habría que analizar hasta qué punto funcionan de esa manera. Pero tal vez sí es un buen momento para preguntarnos cómo es posible que en Guatemala los libros no puedan viajar ni siquiera a la Antigua, o no puedan viajar a Shela, ¿verdad? O sea, ¿en qué pauperismo vivimos que sucede esto, ¿verdad? Sí, definitivamente un reto importante. Willy, ¿qué pensás de este tipo de iniciativas y cómo las ves? Mira, definitivamente hay que reinventarse. Mi papá anoche colgó su libro sobre un estudio que hizo sobre dejar de fumar en Amazon o en ebook, no sé cómo lo hizo. Y vamos a ver qué tal le va. Yo, respecto
tengo una duda. ¿Sabemos un promedio de cuántos lectores hay en Guatemala? Porque esa es otra. Hay un estudio sobre el teatro, galerías de arte, sobre otras entidades culturales que arrojó que un 2% de los 17 o de los 14 millones de guatemaltecos es el que consume productos culturales. Y ese 2% se pelea con los que lee, con los que actúan, con los que hacen teatro callejero, con los del teatro jaja, galerías de arte, músicos, ballet. O sea, está bien disperso, pero estadísticamente nos reduce a un porcentaje muy bajo. Y entonces, si cuando estás hablando de libro electrónico, tiene que haber un consumidor. El consumidor, obviamente, ideal sería los patojos, que son los que les encantan todos estos artilugios. De hecho, mis actores jóvenes, ustedes no tienen idea la lucha que tengo yo con ellos para que impriman el libreto, porque el teléfono se les apaga. Sí. El teléfono, el dedo, corren mal el dedo, espérenme, y empiezan a buscar la página porque se les corre. Entonces, es obvio que nosotros como empresarios, como productores, como creadores, tenemos que reinventarnos y tenemos que adecuarnos a los cambios que vengan. Pero en el mundo del arte hay algo que es importante, y es que el arte no le baja la cabeza a, por ejemplo, a mí me importa muy poco si me van a ver 50 gentes o 5,000 gentes, pero yo no voy a hacer un producto comercial para que me lleguen las 5,000 gentes, pues. En mi vida he hecho un huiteco y me voy a morir sin hacer un huiteco. Y no estoy hablando mal de los huitecos, porque la verdad es que ellos hacen magia, llenan los teatros y mantienen continuamente, pero no es el tipo de arte que a mí me gusta. Y entonces yo no me voy a poner a hacer eso para atraer gente. Claro, entonces viene Juan Burro, o sea yo, y va a poner pues probablemente un Molière, porque ya no hay tantos problemas con los derechos de autor. Claro, ¿quién va a entender Molière si no lee? Y entonces estamos en un callejón sin salida, porque esto involucra el alcance que tiene actualmente el Ministerio de Educación en los estudiantes. Están preocupados en que sumen, los mandan luego a combate y resulta que la chica en lugar de sumar como se suma, suma de izquierda a derecha. Y ahí estamos. Y ahí se terminó. La matemática, no pueden llenar una hoja para solicitar empleo porque no saben cómo llenarla y no te pueden hacer una composición a mano porque escriben en sánscrito. Entonces, aquí hay un problema estructural enorme y tiene que tomarse, o sea, es un proyecto nacional, no es un proyecto de los artistas. Exactamente. Entonces, claro, y vuelvo a insistir porque yo pertenezco a la iniciativa privada. La iniciativa privada está haciendo su trabajo, pero el trabajo se queda muy encapsulado porque tiene un nivel de acción en un círculo muy cerrado. Pero los niños tienen que aprender a leer, aunque lean Harry Potter. Pero tienen que aprender a leer. Mejor que lean autores guatemaltecos, Willy. Por supuesto, pero por eso dije, aunque sea. ¿Cuál es el problema que tenemos? El mismo problema que tienen los escritores guatemaltecos, porque ni siquiera se les ocurre Miguel Ángel Asturias, que es de otra dimensión y de otro mundo, o César Brañas, o los más jóvenes, no se les ocurre. Lo mismo le pasa a los actores. Se saben la vida de Thalía, pero ¿quién es fulanito, menganito, fulanita, sultanita, sutanita? Nadie. Entonces, claro, nosotros lo que estamos haciendo es construyendo para el futuro. Todo lo que nosotros hagamos en el presente lo va a evaluar el futuro, porque el presente está cojo. Un país que se atreve a atacar a una pareja por ser homosexual, que le tira el carro, que los van a golpear y que luego, un rato después, vuelven a regresar a rematarlos y que la policía se haga la loca, que el Ministerio Público se haga el loco. Es un país enfermo. Es un país enfermo. Entonces, ¿qué les va a importar a un artista? Entonces, sí, hay que reinventarnos, sí, hay que construir, sí, hay que seguir adelante. Yo, pues, el Ático tiene 32 años de estar en esas, yo como actor 40 años de estar en estas. Carol,
qué cantidad de años. Marilyn está, ¿cómo se llama?, construyendo su mundo. La fundación desde el 78 ha creado cualquier cantidad de material educativo. Pero ustedes le preguntan a alguien en la universidad del primer mundo, ¿quién es Carlos Mérida? Y lo primero que le dicen a uno es un futbolista. Claro, el portero de un equipo se llama Carlos Mérida. ¿Y quién es la única que me dice quién es Carlos Mérida? Mérida, que es un artista mexicano muralista, una mexicana. Entonces, estamos arando en la arena. Claro, poco a poco, como las sirenas, vamos conquistando gente y la vamos jalando hacia nuestros terrenos. Reinventarse y seguir para adelante, dejar registros y luchar por nuestro presente para estar vivos en el futuro. Marilyn, ¿qué nos dices tú? Pues sí, de plano sí, soy otra generación y sí es cierto, ¿verdad? Yo sí creo que se ha construido, se ha arado sobre arena y lo veo, ¿verdad? Porque también doy clases y el sistema educativo, pues ya sabemos cómo está la historia de Guatemala, cómo ha sido contada desde ahí, ¿verdad? Desde cómo nos ha sido contada la historia. Cómo nos han construido, ¿sabes? También somos un país súper racista, un país homofóbico, y todo esto afecta, o sea, parece que no, pero estas son las bases de lo que vivimos ahora, que tengamos ¿cuánto dijiste, Guillermo? Un 10% de público que viene a nuestros eventos, un 2% de público que viene a eventos culturales, tiene que ver con la educación, con la historia que nos ha sido contada y cómo nos ha sido cimentado todo esto. Yo intento trabajar desde la educación, por eso lo hago de la forma más consecuente que puedo. Es muy difícil, es bien difícil porque sí estamos dentro de una cajita. De hecho, Guillermo fue mi profesor. Yo sé que Guillermo no se acuerda, pero yo creo que estas pequeñas cosas que haces, porque yo sí creo que Guillermo me cambió mucho la vida cuando recibía sus clases, y creo que estas pequeñas cosas que yo aprendí muchísimo a él, y ahora cómo yo doy mis clases, cómo yo entendí la historia, son estas pequeñas cosas que hacen estas grandes diferencias que yo creo que de mis alumnos y la gente que estoy formando, y que también estoy formando artistas, y que no solo es que formar artistas, sino crear pensamiento crítico, así que la gente pueda crear sus propias ideas, ¿no? Y analizar sus propias ideas y tener sus bases cimentadas es bien difícil. Entonces, sí, me gusta como esta dinámica de estar aquí con Carol y con Guillermo, porque también es esta parte en la que sí me gustaría que se dieran cuenta de que sí somos otra generación que ha absorbido todo el trabajo que se han hecho, ¿verdad? Y que también estamos pensándonos ahora todos desde ahí. Y eso. Gracias. Creo que pues yo sí considero, Marilyn, que ustedes han hecho un gran trabajo y tristemente pues se nos atravesó esto, pero creo que sí es importante pensar en cómo, lo que decíamos antes de que empezáramos, ¿verdad? De cómo nos ha servido de experiencia como para potencializar la tecnología a nuestro favor, y creo que ese es algo que hay que pensar en eventualmente ir incorporando y de qué manera hacerlo más accesible también, ¿verdad? Y les comentaba del caso de Acción Joven, ¿verdad? Que eso ha sido como el reto, poder proporcionar esta tecnología para que los patojos puedan seguir adelante con sus becas y que puedan formarse, ¿verdad? Y yo creo que es lo mismo aquí, a través de, como dice Willy, ¿verdad? Es que es el teléfono y el iPad, ¿verdad? Entonces, es un reto, ¿verdad? Y bueno, ya hablaron mucho de esto, pero sí quisiera saber qué piensan ustedes que requeriría el sector artístico y cultural para llevar la crisis que nos va a venir de esto, y además de las iniciativas que se están tratando de hacer para apoyar, ¿qué más se puede hacer? Carol. Mira, yo creo que necesitamos la ingeniería cultural que no existe.
Es que de eso hemos platicado mucho contigo y es que esa ausencia de ingeniería cultural, ese vacío, porque todos los países tienen un sistema de apoyo hacia la cultura que no pasa solo por el dinero, porque claro, el dinero es un gran factor, pero hay otros. Lo que hablábamos, por ejemplo, el periodismo cultural, ¿verdad? Ese desarrollo del periodismo cultural para difundir, porque digamos, la educación no tiene que pasar solo por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Hay tantos medios de difusión del arte y de los artistas, pero en Guatemala, en lugar de crecer, han ido decreciendo, ¿verdad? Y en calidad también, ¿verdad? Entonces, ese periodismo cultural con su capacidad de difusión es importante. Después, definitivamente tienen que haber redes de distribución del arte a todo el país, porque no puede ser posible que solo Guatemala, capital, y todavía así como tirando un poquito Antigua, pero muy poco, Shela que está surgiendo, pero ¿y el resto del país? En la oscuridad. Entonces, ¿por qué no hay plata para ir a, qué sé yo, a Chiquimula o ir a Petén o ir a, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué no hay proyectos, digamos, de difusión del arte que realmente permita permear todo el país con la producción? Porque la verdad es que el arte es una de las formas de educar más elevadas que existen, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante eso. Después de eso, tenemos que tener una manera de organizarnos ahí sí que para poder reaccionar y para poder tener colchones, ¿verdad? Que eso creo yo que tenemos que buscar la manera de conectarnos, porque Guatemala también tiene sus dinámicas de aislamiento de los grupos, ¿verdad? O sea, los sectores culturales, artísticos son pequeños núcleos, ¿verdad? De cierto, y muy aislados unos de otros. Entonces yo creo que debemos de quebrar esas lógicas, ¿verdad? Y conectar a los artistas para podernos organizar y resolver nosotros esos problemas de vulnerabilidad que tenemos, ¿verdad? Y después de eso, instituciones como las fundaciones, etcétera, que tienen una orientación hacia el arte, que yo creo que deberían de hacer un análisis de dónde está esa debilidad del sistema, ¿verdad? Y tal vez empezar a trabajar en construir estas bases para que todos estos problemas que no hemos resuelto los empecemos a resolver de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, yo creo que por ahí iríamos, ¿verdad? Y además de eso, pues presionar a las autoridades correspondientes, ¿verdad? De la manera que podamos, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, para que den un giro, ¿verdad? Y hacerles cuestionamientos y auditoría social de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo de la manera que lo hacen, ¿verdad? Así que si lográramos tener algún tipo de incidencia, porque nunca tenemos incidencia con nuestras autoridades en ninguna cosa, ¿no? Pero si lográramos armar algún tipo de incidencia con estas instituciones que están gruesamente obligadas a responder, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos de ponernos serios en ese sentido de ciudadanía, ¿verdad? Para poder dirigir las cosas hacia donde deberían de ir, ¿verdad? ¿Qué nos dice Guillermo? Definitivamente una apertura de espacios inteligente. Se necesita una apertura de espacios. Una apertura, ponete, tenemos pues, la concha acústica, que fuera amigable para presentar cosas, fuera teatro corto. Plazas, espacios dentro del propio Palacio Nacional, dentro del ministerio, dentro de antropología, dentro de los lugares, hay muchos lugares, los museos de la zona 13, donde se podría hacer teatro, conciertos, lecturas, lo que es ballet, pero el problema que hay es que no están abiertos. Entonces, como dice Carol, lo que hay que crear es una estructura. Si lo viéramos como una siembra, hay que preparar la tierra, hay que abonarla, hay que regarla, sembrarla, por supuesto, y abonarla para que esa flor crezca.
A mí me pasó hace poco, rápidamente les voy a contar, me paró un muchacho en la universidad y me dice, mire, le agradezco. ¿Qué cosa? Pues gracias a usted aprendí a leer, pero si usted nunca ha sido mi alumno, no. Pero yo estudié en el mismo colegio que usted, en el Liceo Guatemala, y un día subí a la biblioteca y el primer libro que agarré, la última persona que lo había sacado en 1978 fue usted. Entonces lo leí. Y entonces me puse a buscar todos los libros que usted había leído y todavía tenían las mismas tarjetas. Se pueden imaginar los años que han pasado de que yo salí del Liceo Guatemala, 40 años. Y entonces el joven, pues, cuando dije, ok, lo que hay, los espacios pueden estar, pero hay que llevar a los jóvenes a los espacios y hay que venderles el producto. Y claro, yo me paso horas jugando Candy Crush y puede ser ahora Scrabble, que me ganó el Scrabble, pero hay que darle tiempo a la lectura. Y sin esa lectura ellos nunca van a entender el lenguaje que nosotros hablemos, nunca van a poder abstraer el trabajo de Marilyn, no van a poder abstraer el trabajo de mucha gente, lo que dicen los libros de Carol. Entonces, hay que sembrar, pero ese tiene que ser un compromiso político y luego tienen que haber escuelas funcionales en el interior de la República y tienen que enseñarle a leer a esos muchachos y prepararlos para una carrera universitaria, para que prosperen, progresen en Livingston, en todos los lugares. Y eso creo que es algo que no existe, ese compromiso. Y mientras eso no exista, el arte va a estar siempre en una deriva. Claro, estábamos reinventándonos, claro, estamos en estas plataformas, pero en estas plataformas estamos trabajando para nosotros mismos, porque no tenemos aquí metidos a 1000 gentes del interior, a 1000 gentes de las universidades, a 1000 gentes del Petén o de Livingston, no están. Entonces, nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo, nosotros estamos construyendo. Y tenemos que ver cómo esos cimientos no nos botan con la primera pandemia que se aparezca. Y al paso en que va a Guatemala va a ser megapandemia. Así es que... Pero eso, hay que sembrar, hay que educar, hay que, si con un solo alumno de 100 que uno tenga, con uno que uno logre inspirar, él va a inspirar a otros 2 o 3 y así se va a ir contagiando la cultura, el conocimiento, las ganas de hacer, de descubrir ese mundo maravilloso que es el arte. Es una puerta increíble para muchas cosas el arte, ¿verdad? Tal vez no te alimenta el estómago, pero te alimenta la imaginación. Me acuerdo que mi maestra de pintura un día le digo, tengo hambre. El hambre alimenta la imaginación. Bueno, alimentando la imaginación. Antes de darle la palabra a Marilyn, quiero leer, porque dice aquí, Ruth Baides dice, la interdisciplina. Podríamos ayudarnos entre artistas de diferentes disciplinas, pero la mayoría no nos conocemos entre nosotros. Al menos yo conozco actores, músicos, cineastas, pintores, tanto de la capital como del interior, pero son muy pocos los que se conocen entre sí. Casi siempre cada gremio se conoce únicamente entre los que desarrollan su propia rama del arte. He participado antes en, por ejemplo, audiovisuales, con textos de mi autoría o en catálogos de fotografía igual, con algo escrito para apoyar la obra. Pienso que unirse y buscar algo que no sea solo en el mismo sentido sería algo que nos daría ideas para llevar adelante. Luego, Ana Castillo dice, hay que generar evidencia del impacto del arte en la vida de las personas y cuáles son todos los valores agregados. Ante una crisis cercana de hambre y pobreza extrema, muchas decisiones serán tomadas para aliviar las necesidades básicas. Y nuevamente se va a relegar a el sector. Hay que ser más estratégicos y reconocer que el contexto. Pero dice Ruth Baides, vuelve a decir, hay formas de ayudarnos. Yo tengo internet gracias a que le llevo sus páginas de Facebook a una revista y a otro par de autores. Y a cambio ellos me apoyan con pagar el internet, que me sirve de base para trabajar en otras cosas más. Maya Huracán dice, también debemos desconstruir el concepto de arte inspiracional occidental, encontrar la visión del arte desde los pueblos originarios. Hubo algo cuando dijiste, Willy, algo que recordaba yo de esas ironías, ¿verdad? Salvador Novo de México tenía su casa en Coyoacán. Creo que de hecho fuimos alguna vez. Hizo un pequeño teatro en su casa. Ese teatro se llamaba el Teatro de la Capilla.
Y el Teatro de la Capilla tenía la característica de que todas las indicaciones que existían para, entonces digamos, el asiento tenía una butaca menos de lo que se necesitaba para que fuera un espectáculo público. Tenía no sé cuántos metros menos para que no. Entonces, tenía el servicio de bar y eso, no lo ofrecían ahí, sino que en la casa de al lado. Entonces, era una licencia aparte. Y bueno, esas formas ingeniosas de la gente para poder lograr cosas, pero sí, definitivamente hay espacios. Creo que va a ser momento de optimizar estos espacios que decís, ¿verdad? Y va a haber que buscar la forma de hacerlo. Tal vez de repente se pueda hacer algo interesante de platicarlo, no tan públicamente, pero como ver de qué manera lograr eso y lo que decís, ¿verdad? Perdón, Willy. 1985. El problema que tenemos ahorita es que como salió la nueva ley o la nueva disposición, es que un teatro como la UP tiene que operar con 25 personas. Entonces, ¿te podés imaginar la UP con 25 personas y con 31 actores sobre el escenario con don Juan Tenorio? Y por supuesto, si tienen que estar distanciados, entonces los pobres, don Juan Tenorio va a tener que estar en el techo del teatro y la pobre doña Inés en la pila pegando de gritos, ¿verdad? O sea, estamos fregados. Sí, bueno, yo estaba recordando ahorita que hace un par de semanas en el Teatro Real volvieron a montar una ópera y aunque ustedes no lo crean, pero son de esas cosas increíbles, no había público, sino que pusieron plantas. Y estas plantas luego las donaron, las vendieron, pero bueno, de esas cosas que hacen, luego compartimos el artículo, pero Marilyn, dinos qué piensas tú, porque ya con esto estamos prácticamente terminando. Ok, bueno, yo pensando un poquito en esto y en lo que acaban de comentar, yo le apuesto mucho a la educación, la verdad, le apuesto mucho a la educación, le apuesto mucho también a reescribir la historia, lo que describía Maya, a deslegitimizar el término de arte, porque también está dirigido a ciertos grupos, ciertos espacios, el cubo blanco. Entonces esto, que ya no existe el cubo blanco para hacer exposiciones donde solo entraba gente específica, deslegitimizar un poco estos términos de yo soy artista y el artista, porque está tan encasillado ese término que además a mí me parece tan occidental, tan lejano a mi realidad. Esto de reescribir la historia y de educar desde otras historias, ¿no? La historia contadas por otros. También pensando sobre sobrevivir a nuestra producción es haciéndolo juntos, porque sabemos que nuestro contexto es frágil, es dudoso, es desértico y no queremos dejar de pensarnos en el arte, porque es la herramienta que utilizamos para pensarnos y queremos tener como este espacio siempre. Entonces, yo creo que es como que una de las soluciones es esta, pensarnos juntos, seguir en esto. Yo sé que Carol y Guillermo y yo, pues además de hacer nuestro trabajo como artistas, también hacemos el trabajo de mediadores, de curadores, de talleristas, de profesores. Hemos pasado como por todos estos trabajos que al final yo creo que también nos llenan muchísimo y que creo que tenemos que seguirlo haciendo, que es una responsabilidad como artistas, formar otras generaciones desde nuestros conocimientos y nuestras experiencias. También no pensarnos desde este centro, ciudad, y pensar también en todas las áreas rurales, en todos los pueblos, en todos los idiomas, y eso, ¿no? Como que siempre nos pensamos nosotros los artistas y hablamos de nosotros los artistas de la ciudad en castellano, y hay artistas que hay escritores haciendo poesía en sus idiomas originarios, hay artistas produciendo en Comalapa, siempre los han habido, ¿no? Y están ahí sembrando la tierra y pintando, y están haciendo los tejidos y cosechando. Entonces, el trabajo también creo que los pueblos son un ejemplo para los que vivimos ahora en la ciudad, porque la producción no ha dejado de existir en los pueblos. De hecho, con esta pandemia, los pueblos son los que han estado luchando
son los que se han enfrentado como a todas estas cuestiones capitalistas, ¿no? Como que no dejaban entrar las verduras y las frutas y los pueblos dijeron, pues tampoco entran las Coca-Colas a nuestros pueblos, ¿no? Y nosotros somos los que estamos sembrando y estamos produciendo, y los pueblos siguen sembrando y produciendo sus alimentos y siguen tejiendo y siguen haciendo alfarería, que no es fácil, pero que creo que es un ejemplo. A mí sí Adrián, no sé si podría, porque Ana mencionaba que si no, que habría que evaluar el impacto, ¿no? del arte. Nosotros en el Ministerio de Educación tuvimos un proyecto, digamos, de introducir arte a las aulas y ahí se pudo evaluar el impacto. Es un impacto impresionante. O sea, el arte es productora de conocimiento, es generadora de ideas, te ayuda a resolver problemas. Es que el arte no es una cosa mística, qué sé yo, que la hada madrina te toca con la musa, no sé, no, el arte es una técnica para resolver problemas, es una manera de acceder al conocimiento. Y una de las cosas más importantes que provocó este proyecto es que en todas las aulas había un grupo de niños aislados y marginados porque tenían problemas de aprendizaje, porque tenían abuso en sus casas, y estos niños los profesores no los tomaban ni en cuenta. Pero a través de las herramientas de educación artística, estos muchachitos se lograban incorporar al resto del grupo. Se rompía el autoritarismo del maestro en relación con los alumnos. Fue un proyecto maravilloso y acompañando a las herramientas de educación artística metimos el proyecto de artistas en el aula. Ustedes no se pueden imaginar lo impresionante que era el impacto de llevar, por ejemplo, a Benvenuto Chavajay a una escuela a hablarles a los niños de arte conceptual contemporáneo, ¿no? O sea, realmente era una cosa extraordinaria, porque no hay acceso, ¿verdad? Entonces, que haya ese tipo de acceso, pero ¿qué fue lo que pasó? Fue una cosa temporal, porque en cuanto cambió el gobierno, votaron todo. De hecho, habíamos hecho el esfuerzo de conseguir dinero para imprimir estas herramientas de educación artística. Y nos dijeron que si queríamos irlas a traer porque las iban a votar, ¿verdad? Las iban a votar porque tenían el logo del gobierno anterior. Y todo el proyecto se tiró, o sea, todo se cerró y de aquí no ha pasado nada ¿verdad? O sea, pero que hay una muestra palpable del impacto que tiene la educación artística dentro del sistema, ¿verdad? Eso es innegable. Y el arte tiene la maravilla de que no necesitas meterlo al sistema, si no nos necesitamos ir a pelear con ese ogro monstruoso del Ministerio de Educación. Podemos hacer educación artística sin meternos al sistema, mejor si no nos metemos al sistema, ¿verdad? Entonces la idea es cómo nosotros y la gente que puede tener impacto empieza a considerar el arte no como algo que versus lo importante que es comer, entonces hay que elegir. No tenemos que elegir, ¿verdad? Porque el arte es tan importante como comer, ¿verdad? Porque no somos animalitos que solo con comer nos quedamos tranquilos. Nosotros tenemos una necesidad de construir significado porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra esa función poderosa del arte. Y yo creo que si nosotros mismos empezamos a ver el arte como algo secundario después de que hemos cumplido con la función primaria de comer, ¿verdad? Yo creo que no podemos ver el arte como algo accesorio, y Marilyn lo dijo muy claramente. O sea, el arte es cotidiano, está en la vida de todos los días, está aún en el tema de comer, está metida la función estética, o sea, no está separado, esta es una parte especial cuando ya cumplimos con lo otro, ¿verdad? Entonces yo creo que empezar por ahí, por darle al arte ese espacio cotidiano, ¿verdad? De importancia fundamental. La más elevada función que tiene el ser humano es comprender para qué existe, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí el arte tiene no digo que solo el arte, pero es uno de los factores que nos ayuda a comprender, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, como decían. Oscar de León nos dice: quitar esa idea de que la producción hecha en la capital es la luz, y si no pueden mandarla o no se le quiere en otros lugares del país, no necesariamente están en la oscuridad.
porque hay producción local. ¿Qué tal apoyar esta desde aquí en lugar de solo expandir el mercado? Y Ana Mercedes López dice, creo que sería interesante aplicar la pedagogía abierta en conjunto con el arte respecto a lo que dice Carol. Yo no quería dejar de mencionar que estuve revisando algunas cosas del currículum nacional base y un documento que hicieron que sí me sorprendió un poquito los contenidos, pero eventualmente por ahí están en línea, o sea que sí sería interesante verlo, pero bueno, lástima que no se aprovechan, ¿verdad? Pero Willy, decinos. Carol, cuando estaba platicando me recordó algo que todavía me indigna, y es que hace algunos gobiernos el ministro de Cultura y Deportes, que no voy a decir su nombre, preguntó qué era lo que había en una caja de grandes dimensiones dentro del ministerio. Y le dijeron que eran los documentos de investigación y de producción de la Secretaría, no me acuerdo cómo se llama, la Dirección General de Bellas Artes, que habían producido durante la etapa de Dagoberto Vázquez y Víctor Vázquez Kessler. Y el señor ministro, en lugar de decir, bueno, mándelos a la hemeroteca, los mandó al patio del ministerio y los quemó ahí. Eso es nuestros políticos en el poder. Uno. Luego, tal vez yo diría que el problema que hay con estos alumnos raros es que los maestros no logran identificar cuando el alumno es especial, y cuando todos los alumnos son especiales porque todos tienen un universo. Pero el alumno que tiene la sensibilidad artística es tan extraño y es tan raro que suele ser rechazado. Yo yo siempre digo mis delincuentes, todos los que han tenido problemas con todos los maestros que llegan a mí, resultan que son los genios, los que provocan, los que producen, los que piensan, los que crean, los que quieren cambiar el mundo y que no están con sus orejeras caminando hacia adelante. Entonces, tal vez uno de nuestros grandes problemas es el magisterio contemporáneo. Hay excepciones, muchas excepciones, pero tenemos un problema con maestros que ellos mismos no entienden la materia que están enseñando, no tienen la sensibilidad de agarrar al alumno especial y empujarlo hacia el otro camino. ¿Por qué todo tiene que ser matemáticas? Porque ya ni siquiera creo que sociales, ya nada de esos temas creo que se estudian. Antes que sabíamos qué era Guatemala, ahora no les importa. Ni a la zona 14, ni a la zona 9, ni a la zona 10, ni en Cobán, o sea, es un mundo abstracto Guatemala. Pero en fin, es la educación. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan participado en este conversatorio. Quiero recordarles a todos los que están que pues está esta iniciativa Compartes Iguales. Si nos apoyan a difundirla, como les decía, está ahí, Carla les va a volver a poner los enlaces para poder hacer una donación en línea o poder también visitar todo el catálogo de cuestiones que están a la venta para apoyar un 50% a sus autores y el otro 50% a artistas de otras disciplinas que no son visuales. Carla, no sé si quieres agregar algo, pero muchísimas gracias, Willy, muchísimas gracias, Marilyn, muchísimas gracias, Carol, y a todos por asistir y acompañarnos en este oasis de creatividad. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias, Adrián. Yo también quiero agradecer a los invitados. Realmente han sido aportaciones maravillosas. No se sintió el tiempo, la verdad. Les voy a compartir ahorita en el chat un link para que tienen una encuesta para que nos califiquen y con mucho gusto les voy a volver a compartir los links de la campaña. No sé si alguien tiene algún otro comentario, pero si quieren hablar. ¿Alguna duda, pregunta? Yo creo que no. Entonces, gracias nuevamente. Ahorita les paso el link y no sé si alguno de los invitados tiene algo más que agregar. No, solamente agradecer la oportunidad ahí de compartir y de hablar de estos temas que a todos nos están atravesando la cabeza, ¿verdad? Sí, un tema complejo, pero hay que hablarlo.
Ahí está ya en el chat la encuesta. Así Y yo que, me Adrián. atreví solamente a agradecerles Sí, sí. por la invitación. No, a usted por haber aceptado. Y ya. No sé si Adrián aquí tiene algo más que decir. No, solo agradecer a todo el equipo, a Edson y a Carla, también a Maya, que son pues el equipo de los Jueves Libres. Muchas gracias y bueno, que tengan una muy buena noche y pues en nombre de Fundación País, siempre, como les digo, esa semillita, compartan, si nos pueden compartir esta información con otras personas y contarle a la gente que ustedes saben que colecciona arte también, que visiten y que vean la posibilidad de adquirir alguna de estas obras para su colección y apoyar precisamente a los artistas en estos momentos, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.